A propósito de obras, queremos compartir con ustedes un trabajo literario de José Miguel González. Él es enfermero y escritor. Y fíjate que escribió una especie de autobiografía de lo que ha sido su vida de pasar desde el campo a la ciudad. José Miguel González, ¿cómo estás? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Muchas gracias, estoy bien, llegando precisamente del campo, de Ranquil. De Ranquil, gracias por venir a contarnos acerca de estas aventuras de un campesino. ¿Es el nombre de esta novela autobiográfica la primera que escribes? Sí, justamente la primera. Oye, cuéntanos un poco acerca de ti, acerca de tu decisión de también aventurarte en este libro, porque hay mucho paño que cortar, ¿no? Desde el traslado campo-ciudad, pero también tu vida como profesional en enfermería, también tu vida como triatleta, tu historia como un viajero empedernido, o sea, hay harto que leer ahí. Sí, la verdad que fue un gran trabajo, un lindo trabajo. Bueno, una de las cosas más lindas que he hecho fue escribir. Ya, yo no tenía por dónde ser escritor, si en realidad fue como una oportunidad de la pandemia de estar encerrado, de no tener Netflix, de no tener Wi-Fi, y no había qué hacer y me puse como a escribir. Igual lo conecté con algunas experiencias que había tenido, de los viajes y todo eso, y ahí fui conectando con algunas conversaciones de personas que me habían inspirado y tomé la decisión de escribir. Mira. No para escribir a las personas, es que pensé en escribir a mi familia y amistades. Y después se fue abriendo este campo y ha sido una linda oportunidad, la verdad. ¿Cómo ha sido para ti, o cómo fue ese momento de tomar la decisión de dejar el campo, a lo mejor las tradiciones familiares, trabajo a lo mejor, que obviamente muchas familias continúan por generaciones, y decir, me quiero ir a estudiar a la ciudad? Sabemos que hoy día las nuevas generaciones están teniendo básicamente esa decisión y de alguna manera los campos están quedando ahí un poquito más relegados. ¿Fue difícil para ti esa decisión? Sí, totalmente. Que bueno, en el libro se puede entender un poco de cómo fui conectando, porque en realidad como familia no tenía ninguna oportunidad de entrar a la universidad, no estaba dentro de las posibilidades. De hecho, ni siquiera, ahora que estoy escribiendo mi segunda novela, en algún momento llegué a cómo me veía como niño, y en ningún momento como niño me vi como un joven universitario. O sea, nunca me vi posicionado como ellos, a pesar que lo admiraba mucho por su estilo, por su forma, pero jamás me imaginé, pronto voy a llegar a ser como ellos. Nunca lo vi. Entonces fue algo, tuve que comenzar a ver estratégicamente cómo, el campo me encanta, pero en realidad era muy, muy duro. No tenía ninguna posibilidad de llegar a estudiar a la universidad. Entonces estratégicamente dije, ¿cómo lo hago? Y ahí empecé a conectar. Justo tenía un hermano que había entrado a la Armada hacía muy poco, y él fue seleccionado a atletismo, entonces me hablaba de su aventura del atletismo, como viajaba por Chile, y me empecé dije, chuta, capaz que esto sea como una oportunidad de salir de acá. Y al final empecé a preparar, justamente a los 16 años postulé en la Armada, y esa fue mi vida de cómo me conecté con la ciudad. De hecho pasé por acá, por Conce, cuando mi primera vez que llegué a la ciudad fue Concepción, porque me fui a la isla Criquina. Sí. Y ahí estuve en la isla a los 16 años, por 2 años. Y claro, eso fue en mi primera conexión que tuve, la primera salida de la casa. Y después de eso, de la conexión con precisamente, ¿por qué me conecto con la enfermería? Porque cuando estaba en la Armada, en la escuela de Numete, nos dieron una vez la oportunidad de disertar libremente. Y ustedes diserten lo que quieran. Me acuerdo que a mí me gusta la música, y ahí aprendí de un amigo que le gustaba la banda de Doors, y él expuso de la banda de Doors. Entonces fue como, y yo dije, ¿qué puedo poner? ¿Qué me gusta? Y ahí recién me conecté con la salud. Y de hecho mi hermana estudiaba por acá en Concepción y se quedaba en una residencial, no me acuerdo cómo, pero había de puras niñas, chicas, y que eran de estudiantes. Y yo venía a hacer los trabajos ahí, y ahí me empecé a meter con la enfermería. Y hacía como trabajo, me enseñaban niñas de que estudiaban medicina, otras de enfermería, y me ayudaban a hacer disertaciones. Entonces disertaba de salud en la Armada, y yo ni siquiera era de salud. Bueno, y ahí me conecté recién, por eso me conecto con Concepción también, porque ahí viene recién mi conexión con la salud. Y ahí después me voy a Valparaíso, a Viña, perdón, y ahí empiezo con la salud. Estudié electrónica en la Armada. Pero seguía el bichito de la salud.
hasta que al final tomé la decisión de retirarme de la Armada y estudiar lo que quería. Y entraste en enfermería. Sí. Oye, entonces tu vida desde muy chico ha estado llena de decisiones importantes Sí, respecto de perseguir tus objetivos. Sí. Hay una determinación muy grande ahí. ¿Qué crees que es lo que te impulsó siempre? Yo diría que mi infancia de chico fue bien difícil, la verdad que me tocó estar internado de los chicos, de los 6 años, en el campo, porque vivía muy lejos, rural. Entonces, estar internado fue como... fue muy difícil porque echaba mucho menos a mi familia de niño, alejado de la familia, pero a la vez fue como positivo, porque después me fui valorando el internado, porque me ayudó a generar como método de estudio, de perseverancia, de disciplina también, porque teníamos que ser muy rigurosos eran estrictos en el internado, era mixto, pero también fue un tremendo beneficio porque tenía agüita caliente, tenía televisión para ver tele, veíamos películas, tenía amigos para jugar, y en el campo eso no lo tenía. Entonces, en el campo era trabajo constantemente. O sea, yo las vacaciones de verano, por ejemplo, yo anhelaba que se acabaran rápido para volver Claro. al internado. ¿Y eso por qué? Para no trabajar tanto en el campo. Seguro, claro. Era mucho trabajo. ¿Cómo eran tus días, por ejemplo, en el campo? Los días eran en realidad súper exploradores. Eran un día lleno de imaginación. O sea, nos levantamos en la mañana y teníamos hartos animales, había que cuidar mucho los animales. O sea, siempre con responsabilidad. Y además de eso, estaban todas las cosechas de trigo. Y lo que siempre donde nos quedaba tiempo para la imaginación era cuando nos mandaban a cuidar los animales. Porque teníamos que salir, como tomamos desayuno, temprano, y después teníamos que trasladar los animales de un lado a otro, y ahí nos quedamos toda la mañana cuidando para que los animales no se fueran a meter a las chacras. Okay. Y ese tiempo era para imaginarse cosas. Claro. Y ahí venía la creatividad. Y ahí eso, a ti hoy día, en la vida personal, ¿te ayudó el valorar lo que significa el ganarse la vida? Sí. Bueno, no vamos a entrar a discutir si es bueno o malo, porque ahí hay un tema con los niños que trabajan, pero ¿te sirvió el hecho de que si es que no hacías algo, no comías? Hoy día hay mucha crítica sobre eso, porque los niños piensan que incluso las tarjetas dan plata porque sí. Sí. ¿Cómo valoraste eso también, el esfuerzo para ganarte las cosas? Sí, yo diría que, hay un tremendo aprendizaje en eso, en toda esa vivencia. Totalmente, que me han impulsado a hacer todo lo que gracias a Dios, he hecho hasta ahora. Y ahí en realidad, desde chico, empecé como a confiar un poco en mí también. De hecho, uno de los primeros hitos que puedo recordar es cuando quedé en el internado de Coelemo, porque después fui al internado de Coelemo, porque también no podía llegar a Coelemo. Y ahí fue porque dependía de las notas, de pruebas y cuestiones así. Y al final dije wow, como que creía en mí también. Porque igual habían también, yo también era considerado como flojo también dentro del campo, porque no me gustaba yo trabajar en el campo. Entonces me tenían como dentro del grupo familiares y hermanos, tenía igual considerado como flojo un poco. Claro. Pero en realidad no era tan flojo. No. Ya, porque de alguna manera fui viendo estratégicamente cómo hacer cosas distintas, cómo fui conectando. Y no, en realidad los aprendizajes hasta ahora, gran parte de lo que soy, se lo debo a mi aventura, a mi vida, a mi vivencia, a mis recursos, como recursos familiares del entorno, de la dinámica familiar, que era muy sostenible en ese tiempo. Quizás no había plata para andar con zapatos. Sin embargo, nunca nos faltó que comer, y la prioridad era la plata, eran los animales para comida para ellos y para nosotros. Claro que sí. Pero había muchas cosas que nos faltaban. Yo, por ejemplo, iba con estas chalas de neumáticos, la OJ, con esa iba al colegio. Y imagínense en invierno con esa helada blanquecina de los pies así, y ahí yo pienso que ahí viene algo uno de los valores súper importantes que lo mantengo, que tiene que ver con la responsabilidad. O sea, no había motivo para no ir al colegio. O sea, llueve, truene, todo eso. La distancia. La distancia al colegio se va igual. Y ahí viene, yo pienso que ha arraigado un poco esos valores también. De todas De la maneras. infancia. Ahora, después de toda esta aventura, ¿no? De todas las decisiones que fuiste tomando, hoy día nos decías, vengo llegando del campo. Sí. ¿Estás viviendo en el campo? No, vine porque estoy trabajando actualmente, estoy trabajando en Valparaíso,
Y bueno, gracias ahí a mi jefa y a la directora del hospital donde estoy, me pedí permiso sin goce de sueldo, ¿ya? Estoy ya en mi tercer mes de permiso sin goce, porque estoy justamente terminando algo que también lo conecto con la enfermería, que tiene que ver cómo ayudar a las personas, cómo ayudar a preparar al equipo, cómo entrenar. Y estoy sacando una certificación en Santiago. Y estoy justo en mi periodo como de práctica, ya. Perfecto. Porque me toca pronto ya mi examen en septiembre. Entonces, como estoy con esta flexibilidad, y ahí me arranqué para acá, para el sur. Buena jefa. Sí, buena jefa, porque tengo presentación ahora en Linares, presento el libro en la biblioteca de Linares. Ajá. Y mañana me voy a Cauquenes. Perfecto. Pero por estos días te quedas... Sí, me quedo acá en la región. ¿Con tu familia, Con ¿no? la familia, sí. Y vuelvo al paraíso. Ok, y me gustaría preguntarte también, ¿dan ganas de volver a algo de esa vida? Porque partimos de esta conversación y tú nos decías que la infancia fue dura. O sea, está de todas maneras, si bien te quedaron enseñanzas, hay una pertenencia también del sector rural en el que naciste, sí hay un reconocimiento de que fue una infancia difícil, que fue una infancia dura, que pasar por internados no es fácil para un niño, que las carencias muchas veces también hacen que la cosa se ponga un poquito y la carga más pesada, pero ¿hay algo de esa vida de ese José Miguel a lo que tú siempre vuelvas o quieras volver o anheles volver? Absolutamente. O sea, siempre, de hecho, siempre como que, de hecho, donde vivo en el paraíso, no la considero mi casa la considero acá en el campo. Y de hecho en la casa del Valparaíso no tengo casi nada porque casi todo está acá en el campo. Entonces como que siempre está, de hecho, mi momento de inspiración y de ideas que me han ocurrido, de cosas que he hecho en el presente, han salido de acá del campo. Sí, tengo como un centro, como un lugar es como un espacio que tengo dentro de un cerro que es como mi lugar de meditación y está perfecto, lo reconozco de chico, está ahí. O sea, ahí encontraste también al José Miguel creativo. Porque claro, en ese cuidar los animales, y tú nos decías, ahí despertó la creatividad, y me da la impresión, por lo que has hecho también después en tu vida, y escribir este primer libro, ir por un segundo libro, es eso lo que te motiva, ¿no? La creatividad. Sí. El estar pensando siempre, bueno, ¿ahora por qué voy? Sí. ¿Qué vamos a descubrir ahora? Sí, eso es como, no sé, como que está... Me gustaría de repente pensar y decir, ya no quiero crear más cosas. Pero porque siempre está como a la mente pensando, decir, chuta, ya como que estoy en un momento de tranquilidad y empiezo como a imaginarme y a crear o a pensar en algún viaje, en alguna cosa extrema que me gusta hacer. ¿Qué cosa loca se me puede ocurrir? ¿Irías a hacer triatlón al río Sena? No lo sé. Bueno, me toca ahora en el lago, en el río Calle en noviembre. Está más limpiecito que el Sena. Sí. Oye, quería preguntarte, en tu libro, bueno, graficas muy bien lo que significa la realidad para las familias de campo. Y digo, las familias reales de campo. Porque hoy día hay muchas personas que quieren irse a vivir al campo, pero no con la vida de campo. O sea, con la misma vida que tienen en ciudad, pero al campo, por el espacio físico. Más que nada, alejarse de la urbe, pero no con la filosofía de campo. Y para la vida de campo, sobre todo para los jóvenes y adolescentes, mayormente en su época hombres, ahora se van sumando más mujeres, era la armada, era hacer el servicio militar, era entrar a carabineros. La única forma de poder iniciar una vida fuera del campo. Para muchos se terminaba en cuarto medio y seguían la tradición familiar, seguían trabajando el campo, pero otros, claro, la única opción que tenían era una fuerza armada o alguna institución. Sí. Y tú lo graficas muy bien aquí. ¿Cómo también, me imagino, recuerdas eso y cómo quieres conectarlo con las nuevas generaciones que viven en el campo, por ejemplo? Sí, mira, he estado en algunas presentaciones en colegios de Guarilihue, de otros sectores de allá, de Nueva Aldea, y claro, me preguntan los niños de colegio, me han preguntado cómo ha sido esa transición, cómo fue esa salida del campo, porque están igual acostumbrados a la casa. Claro. Y efectivamente le digo que sí se puede, pues en realidad es como pensar en qué es lo que quiero para mi vida, o sea, cómo quiero contribuir, cuál es mi propósito. Entonces, de acuerdo a eso, tengo que ir pensando y el mensaje de lo que trata también el libro es como de que los chiquillos y chicas quieran ser lo que ellos quieran ser, ya de que busquen de alguna manera de qué quieren para su vida, o sea, cómo sentirse feliz.
no que sea impuesto, ya tú tenés que hacer tal cosa, tú tenés que irte a tal lugar, sino que les nazca de ellos y puedan romper su potencial de acuerdo a lo que, buscando estrategias, pues, buscando lo que ellos quieran. Y ahora hay mucho más al alcance de las personas que como eran unos años atrás, que ahí no habían yo recuerdo harto ese tema de no verme como los jóvenes universitarios. Me hizo harto sentido cuando estuve narrando el otro día en una parte de un párrafo. O sea, claro, pensar que eso no era algo, No era una tu posibilidad no. real para ti, pero claro, en tu caso fue un motor, ¿no? No fue un límite, no fue un hasta aquí llega José Miguel, fue un no, espérate un poco, yo voy a ver cómo llego, pero llego. Sí. Y ahí vuelvo a la creatividad, creo que es súper importante, de pronto perdemos un poco esa noción de la importancia que tiene fomentar la creatividad en las infancias, permitirles soñar. Eso. Porque finalmente me da la impresión que todo esto ha sido producto de tus sueños y tus anhelos personales, lo que has podido lograr también en la vida. O sea, si no hubiese habido ese momento de introspección y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? A lo mejor no estaríamos hoy día conversando acá. Totalmente. O sea, si me hubiese quedado con esas creencias limitantes, ¿cierto?, que eran arraigadas del entorno o en los distintos lugares donde estuve, como que siempre quise, y hasta ahora me mantengo como desafiando eso, que esas barreras que muchas veces son impuestas por la sociedad. Y cómo las voy, no, pues se puede hacer distinto. Ahora, ¿qué te gustaría a ti, por ejemplo, hoy día? ¿Cuáles son tus sueños hoy con respecto de la vida en el campo? Porque claro, cuando estabas en el campo la idea era soñar para salir de aquí. Sí. Ahora que ya estás haciendo tus cosas, tus viajes, que te dedicas a escribir, ¿cuáles son tus anhelos para la vida en el campo actualmente en Chile? Que de pronto sigue teniendo muchos desafíos y los vemos en contextos como este, de sistemas frontales, de la conectividad, de lo que pasa con el acceso, de lo que pasa con la conexión a Internet, que hoy día es un derecho. Sí. ¿Qué es lo que anhelas tú para la ruralidad en Chile hoy? Uno de mis anhelos es cómo respetar a esas personas. Ya como el respeto que se merecen en realidad como su cultura y todo el esfuerzo que tienen las personas que aún se mantienen dándole vida al campo. Porque en realidad el campo es muy bonito, ¿ya? Pero las personas que viven ahí y que de alguna manera tienen que vivir del campo, cosechando, alimentando animales, y les toca una vida bien difícil. Y con respecto a los accesos está súper limitado también la locomoción. La locomoción cada vez se va restringiendo más porque hay personas que quizás ahora hay más poder adquisitivo para tener un vehículo, pero hay personas que aún no lo tienen. Claro. Y eso se limita mucho en la movilización. Yo, por ejemplo, mi último bus que pasa a la casa en la tarde es a las 6 de la tarde, a las 5, el último. Y en los fines de semana no hay locomoción. Entonces, para ir al pueblo a comprar algo que me faltó, y no lo hablo por el tema de mi familia, pero hay muchas familias más que están así. Sin duda es muy sacrificada la vida de campo, y ahí te quiero preguntar también por el rol y el concepto de la responsabilidad. ¿Cómo lo graficas en tu libro? Entendiendo que tú nos decías que no había excusa para no ir al colegio, que en tu casa, a pesar de lo que significaba la vida de campo, no, usted me tiene que ir al colegio. Ya, para el verano venga y ahí yo le exijo y trabajamos, pero primero son los estudios. Uno lo ve en la vida de campo con cosas a lo mejor muy básicas y cotidianas y también muy criticables, pero de repente a alguien se le pasa las copitas, pero el otro día llega a cumplir. Está ahí. Sí. ¿Qué hay con eso también del concepto de responsabilidad dentro de tu libro? Está bastante, bueno, es un libro que, de acuerdo a la crítica que he tenido, tiene igual un sustento bien valórico, ya en ese sentido, como que es bien transversal y trata de ver un poco, sin querer, pero se interpreta con temas valóricos. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad, está todo como cómo me ayudó la responsabilidad a conectar todas estas cosas que he ido haciendo, ya, y no perdiendo el norte en ese sentido, ya no perdiendo el foco de cómo ir construyendo, cómo voy trabajando, qué me puede ayudar este valor para poder ir diseñando el futuro que quiero tener. La palabra en el campo vale. Sí, es como es como la ley no escrita, y eso yo creo que nos hace falta en nuestra sociedad. Es súper potente, súper poderoso decir el cumplir la palabra. Eso es como, el otro día de hecho hablaba con un joven que tiene 24 años, que le estoy ayudando en unas sesiones, y también es del campo, y decía, y él justamente lo conecto con lo que me dice, decía yo,
para mí el mandar un correo o un mensaje de texto, eso no tiene tanta validez como la palabra. Si yo doy la palabra y doy la mano, eso tiene mucho más importancia que todo el resto. Y un joven de campo, si chuta, tiene sentido lo que me está diciendo. Claro. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo el valor que tiene la palabra Y el valor del tiempo, porque aquí dice, juntamos entre 9 y 9 y media, allá de las 9 y a las 9 están ahí. José Miguel, bueno, trajiste un libro, no sé si lo podemos ver acá para mostrarlo también ahí a las personas que están viendo esta entrevista en Matinal Nuestra Casa. Mira, esta es Las aventuras de un campesino, con una yunta de bueyes ahí, no sé quiénes están en la foto. Está mi papá, mis bueyes ¿Cómo se llaman? ¿Mi papá? ¿Los bueyes? Los bueyes se llama El Jardín y el Lucero. El Jardín y el Lucero. El Jardín y el Lucero, ¿y tu padre? José, que bueno, mi papá ya falleció, y ahí iba con una polera de Rocky Balboa que tiene muy, muy bonitos recuerdos. Y mis primos, que uno de ellos está vivo y el otro también falleció. Entonces una fotografía que es muy simbólica también porque trae recuerdos ahí de la tierra, del campo, ¿cierto? Cómo veníamos del pueblo trasladando la mercadería, que era una vez al mes. Ahí va la carreta y va con las cosas ahí, un saco con harina cruda debe ser, y una cajita con la mercadería. ¿Y cuántos estaban del pueblo aquí? Bueno, ahí estamos de Coelemo, o unos 20 kilómetros, ya. Claro. Pero de ahí nosotros fuimos en la carreta a buscarlo al camino, y ahí estamos como a 5 kilómetros de la casa, más o menos. Sí. Bueno, este es un libro que guarda mucha historia, que guarda tradición, que guarda recuerdos familiares también para ti, José Miguel, pero que sin duda es importante que conozcamos y sepamos que de pronto cuando hablamos de la migración, la gran migración campo-ciudad en Chile, nos tenemos que ir muy hacia atrás, ¿no? Al siglo pasado, ¿cierto? Para poder hablar de esta historia. Y hoy día tenemos a personas jóvenes como tú que han vivido esta realidad, la ruralidad en Chile, en lo que fuera la región del Biobío, hoy región de Ñuble, vecina, hermana, por supuesto. Sí. Y aquí está toda esta historia. José Miguel, te queremos agradecer por esta conversación. Vas a estar presentando el libro próximamente y bueno, me imagino que ya lo podemos adquirir. Sí, bueno, el libro ahora me tuve que actualizar con la modernidad, tuve que hacerme una red social de Instagram, ¿cierto? Que se llama El Escritor Campesino. Ah, buenísimo. El Escritor Campesino, sí. Y también, bueno, tengo ejemplares yo para poderlo entregar y ando repartiendo de acuerdo a las personas. Me han pedido encargado de Yumbel, de Caraconce, Chillán, de Rancagua, y lo voy viajando y aprovecho de conocer a las personas y aprovecho de entregarle la novela y de conversar un poquito en qué consiste. Mira, y aquí vas a reflejar también la vida de Grumete. De ahí tienes una foto en la casa de tu mamá el primer día de Franco. ¿Ah? Sí. ¡Qué bonito! Todo un tema. Oye, sí, a mí me interesa mucho leer esta parte del río Danubio, cuando estuviste en el Palacio Real, en el Castillo de Buda, en Inglaterra, todos esos viajes maravillosos. Sí. Así que todo eso y más vamos a poder descubrir aquí en Las aventuras de un campesino. Gracias, José Miguel, por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y agradecerle a todas las personas también que me han ayudado, gracias al cariño y su cariño genuino, me han ayudado a construir eso y a darme y a impulsarme, ¿ya? Porque todo esto ha sido gracias a las conversaciones que he tenido con personas, me han ayudado, y ha sido una cuestión increíble como el poder que tienen sus voluntades, así que se lo agradezco mucho. Claro, no importa dónde vengamos, lo importante es tener claro dónde queremos llegar, y ahí es un gran ejemplo que nos tienes aquí en este libro. Gracias a ustedes también por acompañarse con Canal 9 Video Televisión. 2 minutitos nos separan ya de las 11 de la mañana. Tenemos mucho más matinal, mucho más contenido. No se vaya, vamos y volvemos.